así la palabra de nuestro Dios. Lucas capítulo 11, versículo 27 y versículo 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Tome su asiento, hermano, hermana. El día de ayer le hacía una pregunta: ¿qué hacía falta para que una familia sea feliz? Y queramos o no, hermano, hermana, hay tantos pensamientos que vienen a nuestra mente y posiblemente dijéramos: si hiciera las cosas así de esta manera, tal vez serían mejor. Tal vez si comenzara a hacer las cosas de esta forma, posiblemente todo estaría bien. Pero ¿sabía usted que muchas veces no juega solamente el pensamiento suyo? Amén. Acuérdese, en una casa cuenta la gente que está ahí. Y sabe usted que la gente, ¿en qué es lo que piensa? La gente siempre piensa lo mejor para sí mismos. Y dice el Señor Jesús que aquí donde estamos leyendo, vea unas palabras maravillosas de esta mujer dentro de la multitud. ¿Por qué será que esta mujer levantó la voz y dijo: bienaventurada, bendita o dichosa la que te trajo al mundo? ¿Verdad que sí? O sea, unas palabras maravillosas de esta mujer. Pero si ponemos atención lo que Jesús le responde, pudiésemos decir: Jesús respeta a esta mujer, esta anciana posiblemente. Pero la cosa es así, hermano, hermana. Nosotros sabemos que el mandamiento de Dios es que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Verdad que sí? Dice que debemos de honrar a nuestros padres, a padre y madre, para fin de que nos vaya bien aquí en este mundo, en esta tierra. ¿Verdad? Por eso a veces decimos: bueno, pues la gente hace bien, piensa bien en la familia, piensa en el bienestar de la familia. Y a veces podemos decir: bueno, posiblemente el hermano no, la hermana no piensa, no está haciendo las cosas bien. Pero según nosotros tenemos entendidos que si nosotros le servimos a Dios con todo nuestro corazón, Él se encarga de todas las cosas. Pero a veces, hermano, como le decía, aquí unos versículos antes habla el Señor Jesús que una casa dividida en sí, dice, cae. ¿Por qué será que el Señor habla así? Dice, porque nosotros lo hemos experimentado. El día de ayer hablábamos. Verá que tenemos hijos, hijas, padre, madre. O sea, en la familia hay de todo. Qué bonito sería que todos estuviesen convertidos y que entendiesen el plan de Dios. Porque muchas veces puede decir: bueno, yo creo, yo estoy en Cristo, pero no hago lo que Cristo me dice que haga. Entonces no estamos de acuerdo. Y según el Señor Jesús pasa por alto todo esto que dice esta mujer que se levantó entre la multitud y alaba y glorifica a su madre. Pero nosotros sabemos por la Escritura que Jesús a la familia siempre la hizo a un lado. ¿Por qué Él quiso hacerla o por qué ellos se hicieron a un lado? Jesús siempre hablaba. ¿Cuántas veces nosotros hablamos así porque lo entendemos así? Que la gente puede decir: este muy cristiano, muy cristiana, y mira a sus hijos cómo andan. Amén, así es. ¿O no hay esa expresión de la gente? No, así es. Sí, hermano. Que en cierta manera, a lo mejor en su pensamiento dice: es cierto, tiene razón. Y la verdad no tiene razón. Porque juzgan sin causa justa. Porque si fuera así, entonces Jesús no obedeció entonces. Porque a veces nosotros decimos: tienes que atender a la familia, primero la familia. ¿Verdad que a veces puede que pensemos así de esa manera?
Pero nosotros que ya somos maduros, ¿qué es lo que entendemos nosotros? ¿La familia o Dios? Se supone que es Dios. Y si a este momento, a este tiempo, digamos que no es Dios, entonces estamos mal entonces. A lo mejor pudiésemos decir, hermano, hermana, pues entonces, ¿para qué tenemos familia? Hay veces que se dice, bueno, los hijos no pidieron venir. ¿Usted cree que los hijos vinieron porque el hombre quiso, porque la mujer quiso? Dios lo quiso. Ahora, si Dios lo quiso, Dios lo permitió, ¿no se encargará Él? Que no hay tantas escrituras que siempre la gente se presentaba ante Jesús y decía, sígueme. Hay unos que sí aceptaban y otros ponían peros. Y los peros que ponían era siempre la familia. ¿Y qué respondía Jesús a estos hombres que decían, Señor, deja atender primeramente a mi familia y después te sigo? ¿Acaso les permitía Jesús? Dice, no. Si ves así las cosas, no eres digno de mí. Por eso él decía, aquel que no deje padre, madre, hijos, hijas, esposo, esposa, o sea familia, posesiones, no es digno de mí. Por eso, vea, las palabras de Jesús eran duras para los que escuchaban la palabra de Dios. Y como era tan dura la palabra, mejor optaban por seguir su camino. Y si nosotros nos miráramos en este tiempo, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Le ponemos peros al Señor? ¿Le ponemos peros o no le ponemos peros? Mire, hace unos días hablamos de que muchas veces ya tenemos pensado que vamos a venir a la iglesia. De repente se van acercando las horas, los minutos, y al último, como que decidimos que siempre no. O ya estaba en el pensamiento que íbamos a ir, de repente nos entra una llamada por ahí, urgente. ¿Y qué hacemos? Ahora piense si es correcto. Usted, pero hermano, es mi familia, es mi hijo, es mi hija, es mi padre, es mi madre que me necesita. O sea, la cosa es que tenemos que pensar bien las cosas. O sea, en un momento podemos perderlo todo, hermano, hermano. O sea, nunca podemos poner la familia en primer lugar. Dios es primero sobre todas las cosas. Atiende las cosas de Dios y Dios siempre te permitirá que atiendas las demás cosas. Vea lo que dice una vez más ese versículo 27. Y acuérdese, lo que viene tratando Jesús es que dice que una casa dividida por sí sola cae, dice. O sea, hermano, siempre viene hablando, o si es otro caso, otro tema que viene tratando, pero entre esa multitud que venía esta mujer escuchando todo lo que Jesús venía diciendo. En cierta manera esta mujer se maravilló con las palabras de Jesús, que entre todos los que estaban ahí alzó la voz y ¿qué le dijo? Mientras él decía estas cosas, ¿qué cosas venía hablando Jesús, hermano, hermano? Mire, para que se dé cuenta las cosas que venía hablando, lea del versículo 24 para no leer los versículos anteriores. ¿Qué dice del versículo 24 al versículo 26? Para que se dé cuenta por qué esta mujer se maravilló de la doctrina del Señor. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo,
Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Y la familia? Imagínense si en ese momento le pregunta Jesús, ¿y tu madre dónde está, Jesús? Aquí estamos nosotros escuchando, pero ¿dónde está tu madre? ¿Dónde están tus hermanos, Jesús? ¿Por qué será que no le preguntaron eso a Jesús? ¿Usted cree que esta gente que lo venía escuchando era por primera vez que lo escuchaba? Ya sabían lo que Jesús hablaba por medio de la palabra. Ya sabían. Por eso si nosotros nos damos cuenta, dijéramos, bueno, voy a ir a ver qué Jesús dice. No, ya sabemos lo que Jesús va a decir. El que no sabe, no viene. Pero el que sabe, Tampoco viene. pero en sí el que sabe, sí viene porque sabe lo que va a decir Jesús. Por eso vean, nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo, hermano, hermana. Pero vea, estamos a un pasito, hermano, de entrar a lo que tenemos que entrar ya. Y en ese pasito nos podemos perder. Por eso esta mujer dice que entre toda la multitud alzó la voz y dijo, bienaventurado, dice, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Por eso vea, hermano, antes dice que era lo más maravilloso, lo más precioso para el hombre, era en cierta manera como honrar y agradecerle al Padre que lo engendró, que lo trajo al mundo, según. Pero nosotros sabemos que no es el hombre, ¿verdad que no? No es la mujer, es Dios que ha dado ese privilegio de que nosotros estemos vivos en la tierra. Y con un propósito Dios nos tiene. Por eso le decía, antes de que Jesús viniera, lo primero era la familia. O sea, honra a tu padre, a tu madre, sí, pero nunca te olvides de mí, decía Dios, ¿verdad? Pero la gente de antes tenía muchos dioses. Y entre toda la familia tenía esos dioses, o no los tenía, o no los teníamos, ¿verdad que sí? Pero llega el momento que Dios dice, no quiero dioses entre la familia de ustedes, no quiero ningún Dios, solamente yo quiero estar con ustedes. Ahora, ¿le obedecieron a Dios? No tenían los dioses ahí, posiblemente ya no a la vista, pero posiblemente la almohada, debajo de la cama, pero ahí los tenían escondidos. No se recuerda en aquella ocasión cuando Jacob dice que llegó a casa de su tío. Esa casa estaba llena de tantos ídolos por ahí. Y dice que cuando su tío decide despedirlo de su casa, se recuerda que era lo que llevaba Jacob, o sea, mejor dicho, la hija de él, se los embolsó y se los llevó, ¿verdad que sí? Cuando el tío se da cuenta que algo le hacía falta, inmediatamente los persiguió, diciendo, ustedes se los robaron, ustedes se los trajeron. Y dice que aquella mujer, al darse cuenta que había sido descubierta, pues los llevaba ahí envueltos y los puso como de banquito, ¿verdad? Se sentó encima de ellos y pues de ahí no le iban a levantar. Y se dieron cuenta que no los llevaban, pero ahí los llevaban. Por eso vea, hermano, posiblemente nosotros no los tenemos ahí, o ahí están. Pero los dioses que ahora tenemos en la familia, o no los tenemos ahí en casa, sí. La cosa es, hermano, que a veces se interponen y a veces nosotros por darle por su lado, pues estamos interfiriendo también nosotros. Y todo eso Dios lo está mirando. Y Dios quiere que le demos más prioridad a Él que a la familia. ¿O no es así?
¿Así lo entendemos o no lo entendemos así? ¿Usted cree que Jesús no amaba a su madre? Así como Jesús amaba a su madre, nos ama a nosotros también. Pero si no queremos nosotros ir por el camino de Él, pues dice Jesús, lo siento, pero yo prosigo mi camino. Por eso el que lo quiera seguir, lo va a seguir. El de ayer hablamos. Si su familia no lo quiere seguir, ¿qué va a hacer? ¿Se va a ir? ¿Va a seguir usted o se va a esperar también? Tenemos que seguir, hermano, hermana. Mire, lea una vez más porque vamos a pasar más adelante a leer lo que dice ahí en el capítulo 8. Acuérdese, lo que Jesús quiere y se refiere más es a la obediencia, que es lo más importante para nuestro Dios, que le obedezcamos en qué, hermano, hermana, en todo. Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Quiénes según la familia de Jesús, hermano, hermana? ¿Quiénes son? Los que oyen la palabra. Pero yo digo que todos son, ¿verdad que no? Dice que los hijos o la familia de Jesús son los que oyen la palabra y la guardan. ¿Se da cuenta que no podemos hacer nada por nuestros hijos? Si no oyen la palabra de Dios, hermana, nada podemos hacer nosotros. Y si aún nosotros no escuchamos la palabra de Dios, hermana, hermana, Jesús nos desecha. Jesús no nos quiere, porque Él quiere a quienes lo escuchan. Se recuerda que siempre hemos hablado acerca del capítulo 15 de Juan. ¿Quién no habla que nosotros debemos de estar siempre en Él y con Él? ¿No dice así? ¿Verdad que sí dice? Mire, leamos ahí en Lucas capítulo 8. Jesús, hermano, siempre se dirigía a la gente que valoraba grandemente a la familia. Por eso piense, hermano, ¿qué es más importante, su familia o la familia de Dios? Usted va a decir, posiblemente, no, la familia más importante es la mía. ¿Verdad que sí? No dice que Jesús, que la familia más importante es su familia. Y usted es su familia de Él, hermano, hermana. Mire, Lucas capítulo 8, versículo 19. Y acuérdese, los verdaderos o la verdadera familia de Jesús, ¿quiénes son, decíamos? Los que oyen la palabra del Señor. Dice versículo 19 al versículo 21. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Según dice que esta familia, hermano, hermana, quiso llegar hasta donde estaba Jesús. ¿Por qué no le fue posible a ellos llegar hasta donde estaba Jesús? ¿Por qué ellos no pudieron llegar hasta donde estaba Jesús? ¿Por qué llegó mucha gente antes que ellos? Eso sí querían y deseaban escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué su madre y sus hermanos llegaron allá y no pudieron entrar? Les era imposible llegar hasta donde estaba Jesús, dice. Pero allí entre la multitud dijeron, bueno, Jesús, tu madre y tus hermanos allá están, te buscan. Y Jesús dice que se quedó mirando. Mi madre me busca
mis hermanos me buscan. Vea, hermano, hermana. Imagínese que usted se expresara así de su familia, de por sí ya se quieren. Ahora escuchar eso es lo que esperaban para volar. Mire, hermano, hermana, la palabra de Dios es tan maravillosa. ¿Es maravillosa la palabra? No es maravillosa la palabra. A veces creo yo que nos duele más lo humano que lo espiritual. Como que nos duele perder más algo material que perder lo espiritual. Si nosotros pudiéramos darnos cuenta en sí, hermano, en qué consiste no entrar en el reino de los cielos. La Biblia nos habla acerca del infierno, pero como no hemos estado ahí, no sabemos cómo es, ¿verdad que no? ¿O le gustaría entrar para probar? ¿Verdad que no? Según el Señor habla acerca del lago de fuego, ¿verdad que sí? Mira, a veces ahorita estamos viendo, por ejemplo, gente que ha muerto. No hay lugar para darle sepultura. ¿Qué están haciendo con esta gente? Los están quemando. ¿A usted le gustaría entrar en las llamas por un rato y después que salga? Si entráramos en el fuego y nos permitieran salir, ¿cómo cree usted que saldríamos? Chamuscados. Sí, hermano, es que nosotros, la Biblia nos muestra todas las cosas como son en realidad. Nos muestra según para que nosotros no entremos al tormento eterno. Y nos muestra también para que nosotros nos mantengamos siempre delante de Él y podamos entrar en su gloria. Por eso es importante para nosotros darnos cuenta acerca de las palabras de Jesús. ¿Usted cree que las palabras de Jesús eran para alejarnos de Dios o para acercarnos más a Dios? Pero según esta gente llamada su familia, no pudo entrar. Pregúntese por qué no pudo entrar. O preguntémonos por qué no pudieron entrar. A veces nosotros, por eso le digo, nosotros humanamente decimos la familia es primero, atiende a la familia. A veces tenemos ese pensamiento nosotros que la familia es primero. Pero por la palabra entendemos que la familia no es primero. ¿Qué es primero según? Es Dios primero. Por eso si nosotros nos entregáramos a Él, hermano, hermana, no estaríamos preocupados por la familia nosotros. Según Jesús nos dice, para que nosotros tengamos una familia feliz, es si nosotros escuchamos la palabra de Dios. ¿Se recuerdan en el principio cómo fue? Leíamos en el principio que Dios formó primeramente todas las cosas porque estaban desordenadas, dice, ¿verdad? Después de ahí que comienza a ordenar todo, comienza a crear los animales, todo lo que es en cierta manera que no es ser viviente como nosotros. Pero después que forma Adán, dice que Adán lo puso entre todos los animales del campo ahí. Con ellos se gozaba, se divertía. Pero llegó el momento que ya no había alegría para él. Dios lo comenzó a mirar ya triste y solo ahí. Dijo Dios, no es bueno que esté él solito ahí. Pues no puede hablar con los animales, solamente les habla, les dice, le entiende, pero ellos no pueden hablar con él. Y decide Dios ponerle una ayuda, como se dice, ponerle a su mujer. Y ya cuando Dios pone a la mujer, ahora sí vino la felicidad para Adán. Y dice que cuando ellos dos eran solo ellos dos, qué felicidad para ellos dos. ¿O no era felicidad para ellos? Pero ¿cuándo vino a terminarse la felicidad para ellos? Después que la familia llega, ¿verdad que sí?
Vean lo que hubo entre la familia. Los primeros 2 hijos que tuvieron, uno era bueno y el otro era malo. Y si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, Abel, no habla que Abel haya hablado, verá que haya dicho antes de que él muriera. Pero después que él muere, dice Dios que la sangre de Abel clamaba, ¿verdad que sí? Pero después que Abel murió, por eso ve, hermano, cómo se va desenvolviendo todo esto. La familia sí es importante. Pero como a veces siempre le digo, ¿cuánto tiempo hemos estado luchando por la familia para que se convierta? Y yo siempre digo, si Dios no la convierte, ¿usted cree que nosotros la vamos a convertir? Entonces estamos perdiendo nuestro tiempo. Si ese tiempo que estamos invirtiendo lo invirtiéramos para Dios, hermano, hermana, posiblemente las cosas serían diferentes hasta este momento. Pero como en ocasiones queremos hacer nosotros las cosas y las cosas no nos salen bien. Y por eso les decía, por eso es que sufrimos nosotros. Porque nosotros queremos hacer las cosas. Aquí en el capítulo 11 de Lucas que leíamos en el versículo 1, dice que sus discípulos se acercaron ante Jesús y le dijeron, Señor, ¿por qué no nos enseñas a orar así como Juan enseña a sus discípulos? Y se recuerdan las palabras que Jesús le dice. Solamente digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Solamente eso díganle. Y todo lo demás, dice, ya lo obtendrán ustedes. Y ahí le sigue hablando, hermana. Cuando ustedes le pidan, pídanle solamente para hoy. ¿Para qué le piden para el día de mañana? Pero nosotros siempre queremos, hermano, para todo el año. Imagínense, la madre y los hermanos de Jesús estaban en su casa. ¿Quién no eran los primeros que deberían de estar juntamente con él? Posiblemente la gente venía de lejos y estaban en los primeros asientos. Y posiblemente haber pensado la madre de los hermanos, es nuestro hijo, nos va a abrir entrada libre. Por eso vea, para el Señor no hay privilegiados, hermano. Para Dios todos somos iguales. Los que entran, entrarán, y los que no quieren entrar, pues no entrarán. Lean una vez más lo que dice, versículo 19. ¿Por qué cree usted que Jesús, hermano, le decía a los oyentes que el reino de los cielos era para ellos? ¿Por qué cree usted que le decía a ellos que lo estaban escuchando? Porque eran los que estaban cerca escuchando la palabra de Dios. Y ahí escuchamos esa parábola de la cual habla acerca de la parábola del sembrador. ¿Verdad que dice que hay una multitud escuchando? Supuestamente escuchando. Pero acuérdense, no es solamente escuchar. O sea, escuchar y obedecer lo que dice la palabra de Dios. ¿No cree usted que todos aquellos que una vez escucharon por primera vez la palabra y se hicieron caso a la palabra y se hubieran manteniendo haciendo, no cree usted que estarían todavía hasta este día? Pero ¿por qué cree usted que mucha gente vive confiada en que dice, yo creo, yo sí creo en Dios, yo sí creo en Jesús? Pero ¿qué es lo que pide Jesús? ¿No se recuerda de aquellas 2 hermanas que cuando Jesús llegó a la casa de aquellas 2 hermanas, nos da en cierta manera una enseñanza de esas 2 hermanas? Decimos, bueno, pues la otra estaba ya haciendo sus quehaceres pero escuchando. Pero la otra no quiso distraerse en nada.
Llegó y se sentó ahí con Jesús y escuchando. Bien feliz escuchando la palabra. De repente la otra dijo, Jesús, ¿por qué no le dices que me ayude? ¿Acaso Jesús le dijo, María, levántate y ayúdale a tu hermana? ¿Verdad que no? Por eso le decía, cuando esta mujer entre la multitud le dice, bienaventurados el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Dijo, mujer, no es así. Dichosos, felices, bienaventurados los que escuchan mi palabra y la hacen, o la guardan y hacen lo que yo les digo. Por eso ve, hermano, cuánto cristiano dice que es cristiano, pero no procura hacer lo que Jesús dice. Por eso ve, hermano, no solamente con decir que somos cristianos ya nos va a llevar a la gloria. O sea, requiere, hermano, que nosotros nos prestemos y que hagamos también. Se recuerda cuando Dios le dijo a Josué, creo que fue a Josué, que no se olvidara de la palabra de Dios. Decía, átalos a tu cuello, ¿verdad? Guárdalos en tu corazón. Por eso ya decimos, no, pues yo lo tengo guardado aquí. Imagínense, nosotros salimos afuera, hay cosas que nosotros no podemos hacer y no debemos de hacer. Y si la palabra está guardada en nosotros, es lo que nos dice, acuérdate, tú no puedes hacer esto. Pero si solamente oímos y no lo hacemos, por eso es que hacemos tantas cosas nosotros. Pero según la madre y los hermanos de Jesús, hermano, hermana, que nos quede claro, ¿amaba a su madre, amaba a sus hermanos o no los amaba? Sí los amaba. Pero Jesús nos muestra que es primero la palabra de Dios y después la familia. Pero si la familia no quiere, pues ¿qué iba a hacer Jesús? O sea, si la familia no quería, dijo Jesús, yo vine con un propósito de llevarme a cuantos yo me pueda llevar. Pero Jesús no se lleva a nadie a la fuerza, hermano, hermana. ¿Verá que a nosotros no nos tiene amenazados el Señor? El Señor nos habló por primera vez y nos mantenemos con ese llamamiento. Y en el llamamiento Jesús siempre nos habla. Y si algún día nos exhorta es porque Dios nos ama a nosotros. Porque dice que padre dice que no ame a sus hijos, no los exhorta. Por eso nunca deje de exhortar a sus hijos. Pero no porque sus hijos no quieran, usted diga, bueno, pues tengo que atenderlos a ellos. Atiéndalos y verá que se va a quedar también. ¿Usted cree que Jesús no atendía a su madre, no atendía a sus hermanos? Aun cuando Jesús está ya en la cruz, que ve a su madre allí pegada a la cruz llorando, hubiera dicho Jesús, madre, pues no quisiste, te quedas. Pero dice que allá estando Jesús en la cruz miró a su madre, le dijo, mujer, mira, ahí está tu hijo. Se recuerda que apuntó a Juan, que siempre estaba con él. Y dice que miró a Juan y dijo, Juan, mira, ahí está tu madre. Por eso vea si Jesús amaba a su madre o no amaba a su madre. Pero eso no le privó de decir, mi madre y mis hermanos me buscan, espérenme, voy a atenderlos. No, yo creo que dijo Jesús, espérese que termine, ya después hablamos. Pero sí, hermano, el Señor siempre da prioridad a Dios, porque a eso Dios lo había llamado. Y también eso Dios nos ha llamado a nosotros. Dice Jesús que una casa dividida por sí sola cae. Y sí, hermano, por eso le decía, poco a poco vamos a ir deshilando en la familia. Y cuando menos se acuerde, se va a quedar solos, se van a quedar solos. Pero lo más importante es que nos vayamos con Cristo. Sí, hermano, esa es la esperanza que tenemos, hermano, hermana. Imagínense, Pablo decía, miserable de mí, decía, que yo procurando tratar de meterlos a ustedes y que al final yo me quede. Él se preocupaba por él, se preocupaba también por los demás, pero si los demás no querían, pues él no se iba a detener por eso. Él sabía en quién había creído él. Así también nosotros sabemos en quién hemos creído nosotros. Léalo una vez más y leemos ahí en Juan capítulo 19. ¿Qué dice una vez más estos versículos que leímos 19 y 20, hermano, hermana? Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él
pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Le pregunto, hermano, hermana, ¿alguna vez usted dice: bueno, voy a la iglesia, pero ya se me hizo tarde, pero tal vez no voy a ir? Pero a veces ya viene de camino. ¿No le ha ocurrido que mejor se regresa? ¿Nunca le ha pasado? Dios quiera que nunca nos haya pasado. Pero si un día por cualquier causa o motivo se le hace tarde, hermano, no se regresa. Si ya venía, véngase de una vez. Aunque llegue y esté cerrado, pero usted venía. Pero cuántas veces, hermano, aún estando ya en la iglesia, a veces nos vamos o hasta nos sacan, ¿verdad que sí? ¿Se recuerda aquí, hermana, que le decía: hermano, no te puedo contestar ahorita, estamos en la oración? Sí, hermano, mire lo que a veces cometemos nosotros. Satanás usa instrumentos, hermano, hasta aún para sacarnos de la iglesia. Estando en la iglesia, usa el enemigo para sacarnos de la iglesia. ¿Verdad que muchas veces vemos así, hermano? No le siente vergüenza, no siente pena. ¿Verdad que sí? Sí, hermano. Mire, leamos lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 19. Por eso piensa, hermano, si la palabra de Dios es dura o no es dura. Imagínense que en este momento entre una llamada de emergencia de su familia, hermano, ¿qué va a hacer? Es urgente que tiene que presentarse con su familia en este momento. ¿Qué va a hacer? Piense en qué está y de repente surge esa emergencia. ¿Qué va a hacer? No se va a morir la persona. No creo. A la par se va. Piensa, lo primero es mi familia, tengo que atenderla. No, hermano, ¿a dónde va? Espérese. Dios tiene el control de todas las cosas. Mire, en Juan capítulo 19, versículo 25 al 27. Así como Jesús amaba a su madre, nos ama a nosotros, hermano, hermana, pero no porque nos ame, nos va a pasar por alto todas las cosas, hermano, hermana. ¿Ya lo tiene? Dice 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Posiblemente, no le digo que haya sido así, posiblemente el pensamiento de madre: ¿cómo que ese es mi hijo? No, mi hijo eres tú. O sea, hay tanto para pensar, hermano, pero para seguir a Cristo no hay que pensarlo. Para seguir a Cristo hay que decidirlo inmediatamente, o no lo decidió desde un principio. Si lo decidió, hermana, hermana, prosiga así. No hay otro pensamiento que nos lleve a Él. El pensamiento primero es lo primero, hermano, hermana. Por eso, así como Jesús nos muestra que amó a su madre, nos ama también a nosotros. Dijéramos, si tanto amaba a su madre, ¿por qué no la atendió en aquella ocasión? Cuando su madre y sus hermanos fueron a buscarlo, ¿por qué no los atendió? Porque entendemos, según lo que hemos leído, que es más importante la palabra de Dios. Es más importante esto, dice, son más importantes para mí estos que mi madre y mis hermanos. Son palabras de Jesús, hermano, hermano. Que si usted se la dice a alguien más, pues como decimos, lo va a evangelizar, hermano. Y si no, la familia es primero. Tienes que atender primeramente a tu familia antes que a Dios. Y no es así, hermano. Tenemos que atender primeramente a nuestro Dios. Y como le digo, cuando uno se entrega a Dios o atendemos a Dios, Dios siempre, hermano, nos va a prestar ese tiempo para que nos podamos atender a la familia. Pero cuando nosotros optamos primero por la familia, pues a Dios lo dejamos en último lugar. ¿Y cómo Dios nos va a ayudar entonces?
atendamos primeramente a nuestro Dios, hermano, hermana, y de esa manera cumplimos según lo que dice la palabra de nuestro. Mire lo que dice ahí en Juan capítulo 15. Vea, si Jesús, en lo que vamos a leer, Jesús es Señor y amo. En aquel tiempo así se le llamaba, Señor y amo. ¿Era o no era? Y entonces, como Señor y amo, ¿cómo debía de llamarles a sus discípulos entonces? O sea, la palabra que usaba antes era siervo, ¿verdad? O sea, servirle al Señor es siervo, servidor. Sus discípulos se supone que eran sus servidores. Pero dijo Jesús que ya no les iba a llamar siervos. ¿Por qué no les iba a llamar siervos? Ahora iban a ser sus amigos. ¿Por qué les iba a llamar amigos? ¿O por qué les estaba llamando amigos? Porque les estaba diciendo todas las cosas. Y como a veces decimos, a un amigo se le cuenta todo, ¿verdad? A un amigo no le cuenta a cualquier que dice que es su amigo, hermana, hermano. Hace un tiempo le decía, ¿cuántas veces mencionamos que tiene amigos? A ese amigo que tiene, invítelo a la iglesia a ver si viene. Pero sigue siendo su amigo. Sigue siendo su amiga. Y no debería ser su amiga, ¿verdad que no? O sea, por la palabra, así es. No deberían ser nuestros amigos. Por eso, hermano, amigos debe de buscarlos uno entre la misma familia. Porque si usted es cristiano y yo soy cristiano, como su amigo, usted me invita y yo voy, yo le invito, usted viene. Pero nosotros tenemos amigos en el mundo, pero ¿por qué le llamamos amigos? Si Jesús dice que el amigo de verdad siempre está ahí. Amén. ¿Se recuerda aquella parábola que pone acerca del amigo? Dice, si un hombre tiene un amigo y viene le toca la puerta a la medianoche y le dice, le dice, amigo, necesito esto, necesito que me ayudes. Dice que el amigo le dice, no puedo. Ya estoy acostado y mis hijos están conmigo. Pero dice, entre sí, se acuerda que es su amigo. Y se levanta y atiende a su amigo, dice. Cuánto más Dios dice que nos ama a nosotros. Si el amigo puede hacer eso, imagínese Dios, hermano. ¿Qué no hará Dios por nosotros? Por eso, hermano, siempre pruebe a sus amigos que dicen que son sus amigos. ¿Se recuerda que le decían estos días? Si usted hace una comida en su casa y los invita, no se niegan, si van. Ahí está, pero invítelos a la iglesia. Ahí se va a dar cuenta si de verdad es su verdadero amigo, su verdadera amiga. A mí pregúnteme si tengo amigos. Yo no tengo amigos. A veces mi esposa me dice, tus amigos de trabajo no son mis amigos, son mis compañeros de trabajo, no son mis amigos. Sí, hermanas, que la verdad, antes sí teníamos muchos amigos porque así nos considerábamos amigos. Pero ya en Cristo los amigos no existen. Ya sabe lo que le digo a mi hijo también. Él me habla de sus amigos, pero ¿qué clase de amigos son? O sea, en el cristianismo, amigos son pocos los que hay. Pero el verdadero cristiano, si es su verdadero amigo. Por eso que aún en la iglesia no piense que somos amigos de verdad, hermano, porque en la iglesia habemos cristianos y medios cristianos y no cristianos, pero en la iglesia estamos. Por eso cuando Jesús habla, hermano, hermana, pues como que incomoda la palabra de Dios. Y nos cuesta, hermano, por eso que a veces la gente le costaba y no quería seguir a Jesús. Se recuerda cuando los discípulos se pusieron tristes que una grande multitud iba ya tras ellos y de repente se fueron quedando uno por uno. Pues ¿qué pasó? ¿Qué tan mal los estaba tratando Jesús? Jesús decía, yo no juzgo a nadie, mi palabra los juzga a ustedes. Y sí, hermano, por eso no se sorprenda si al final queda uno, no quedamos ninguno. Pero tenemos que seguir, hermano.
Mire, ¿cuál dije que vamos a leer? 15. Capítulo 15 de Juan. Póngase de pie, hermano, hermana. Así es que desde hoy en adelante, hermano, comience a desechar lo que no le hace bien. Dice Juan capítulo 15, versículo 14 y 15. Así que estas palabras puede decirle a su amigo o su amiga que tiene, hermano, hermana. Vosotros sois mis amigos. Así le dice. Tú eres mi amigo, mi amiga, si haces según lo que yo te pido en este momento. Y suéltele. Te invito a la iglesia. Y si se rehúsa, entonces deséchelo. O prefiere que Dios lo deseche a usted. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Vamos a darle gracias a Dios, hermano.